Ahí en Juan, mis brothers, en el capítulo 6 de Juan, del versículo 22 en adelante, dice la palabra de Dios: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto señaló Dios el Padre. Mis brothers, acabamos de ver que Jesús hace una serie de milagros, de maravillas, que provoca diferentes reacciones en las personas, en la gente. Unos, al ver estas maravillas de Jesucristo, lo quieren hacer rey y así obtener la liberación social y política, quitarse la bota de la cabeza del imperio romano, poder tener toda esa prosperidad económica que el humano alejado de Dios siempre está buscando. Otros, sin embargo, adoran a Dios, adoran a Jesucristo. En lugar de pedir más, comienzan a dar adoración a Jesucristo. Son las dos reacciones que vimos cuando la gente ve las maravillas del Señor Jesucristo. Entonces, Jesús multiplica los panes y los peces, Jesucristo calma la tormenta, Jesucristo camina sobre el mar, Pedro camina sobre el mar, Pedro se hunde, Jesucristo lo salva, se meten a la barca y luego de repente ya están en tierra. Eso es lo que acababa de ver la gente, brother. Esas maravillas. Ahora, aquí en el versículo 22, dice la Biblia: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Estaban a la orilla del lago del mar de Galilea, y había un barquito, una lancha, porque remaron, una lancha, y ellos saben que hay una sola lancha, y luego ven a los discípulos que se suben en esa sola lancha, y están: ¿dónde está Jesús? Están buscando a Jesús, porque todavía están del otro lado del mar, donde Jesús había multiplicado los panes y los peces. Todavía está la gente allá y empieza a buscar a Jesús. Y dice: no se subió en la barca, se fueron solos los discípulos, y nomás había una barca. Y luego dice el versículo 23: pero otras barcas habían arribado en Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La gente anda buscando a Jesús, dice: pues ¿dónde quedó Jesús? Llegan otros barcos y a lo mejor también buscando a Jesús. Y la gente que estaba ahí, que había experimentado cuando Jesucristo multiplica los panes y los peces, dicen: Jesús no está aquí, vamos a seguir los discípulos. A lo mejor sí se fue Jesús con los discípulos y no nos fijamos. Se suben en las otras lanchas que llegaron y empiezan a cruzar el mar de Galilea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente está buscando a Jesús y no lo llevan por ningún lado. Después, brothers, la gente cruza el mar, llega hacia el otro lado, estaban en el oeste, van al este del mar, y dice el versículo 25, y llegando al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Lo hallan y dicen: caray, si está acá Jesús. Pero cómo se vino, empieza a pensar: cómo se vino, si del otro lado del mar nomás había una lancha, y en esa única lancha se vinieron sus discípulos, pero Jesús no se subió. Entonces implica la pregunta: ¿cómo llegaste acá? ¿Cómo? Es todo un mar, cuando menos 8 millas de ancho en la parte del mar.
en la parte angosta del mar, a lo largo son como 13 millas de ancho. Jesús, ¿cómo llegaste acá? ¿Cómo le hiciste? Entonces, en realidad Jesús pues, no les contesta esa pregunta. Esa pregunta en especial no se la responde. Porque, pues imagínense Jesús, ¿qué les hubiera dicho cuando le dijeron cómo llegaste acá? Pues caminé, caminando. Acabo de cruzar el mar caminando. Eso es lo que hice. Y Jesucristo no les responde la pregunta en sí, no se las contesta. Pero la gente estaba maravillada, sabía que algo raro estaba pasando. Nomás una barca, no, en esa barca se subieron los discípulos, Jesús no se subió y ahora está Jesús acá. ¿Cómo? Bueno, versículo 26, Jesús responde, pero no a la pregunta precisamente. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Ay, nanita. Por eso este mensaje de hoy lo titulamos Palabras fuertes. Cuando llegan los discípulos, los seguidores de Jesús, cruzan el mar después de haber levantado piedras y volteado por el desierto por todos lados, cruzan el mar literalmente para llegar con Jesús y llegan todos entusiasmados con Jesús para mostrarle que sí están interesados en Él, y luego Jesucristo les contesta bien gachote y le dice, ¿interesados? Me buscan no por las señales, no porque reconozcan que yo soy un ser milagroso, me buscan ustedes porque probaron el pan y les gustó. Quieren comer más, son una bola de glotones, ambiciosos. Nomás están buscando la superación económica, la liberación política. Y esas son palabras difíciles porque la gente, pues en serio, con diligencia había buscado a Jesús, con urgencia esta gente estaba buscando a Jesús, con ánimo estaban animados para buscar a Jesucristo. Y es lo mismo que tenemos hoy, mucha gente que muy entusiasmada, con mucha urgencia, con mucho apuro, siempre están buscando a Jesús. Pero ¿será por la razón correcta? ¿Será por el motivo correcto? ¿Será con el propósito correcto? ¿Por qué están buscando a Jesús? Y como estas personas pues no lo estaban haciendo por la razón correcta, Jesucristo les da en la torre y los confronta y les dice, ¿para qué se hacen locos? Ustedes lo que quieren nomás es pan, no quieren reconocer quién soy yo. No me quieren en realidad como el Dios y Señor de su vida. Me quieren como el hada madrina de sus vidas, el que cumple los deseos. Y el motivo de por qué nosotros buscamos a Jesús, lógicamente, obviamente, en esta escritura, nos deja ver que es muy importante. Buscar a Jesús no es todo, sino por qué buscas a Jesús. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué te levantas los domingos tan temprano para ir a la iglesia? ¿Por qué cuando quieres quedarte tirado en el sillón hay algo que no te deja y vienes a buscar a Jesucristo, a su palabra? Y entonces ahí es importante porque ya nos estamos metiendo a cosas un poquito más de detalles. Más de detalles. Por sí, brother, por sí. La gente no viene a la iglesia, la gente aún cristianos viejotes, veteranos, betabeles, que ya tienen años y años en el camino. Aún ellos prefieren quedarse a arreglar una ventana, a arreglar una puerta, a ver una película al final de la novela, a tirar barra en el sillón. Y todavía decirles a los que sí se atreven a venir, chequen sus motivos. ¿Por qué están viniendo? ¿Por qué están viniendo? ¿Sabe? Para mí eso es bien importante porque cuando usted empieza a escudriñar la Biblia desde el principio, desde Génesis, después del capítulo 3 de Génesis, empieza a haber muchas verdades generales en la vida del ser humano. Por ejemplo, la verdad que ahorita se me viene a la mente es, en realidad, los que hacen lo correcto siempre es la minoría.
Los que verdaderamente están del lado de Dios siempre son poquitos. Cuando digo minoría no estoy refiriéndome a latinos, a hispanos, a negritos o a chinos. Estoy refiriéndome, son muy pocos siempre los que hacen lo correcto. Usted puede ver en el diluvio miles y miles y miles de personas, y los únicos que agradaron a Dios fue un puñadito de gente. Y los millones de gente que existía no estaban haciendo lo correcto. Y entonces fueron muy pocos los elegidos y fueron muchos los condenados. Fueron muchos los condenados. Y esa misma lección la seguimos viendo a través de las diferentes historias bíblicas. Usted puede verla, seguir la palabra de Dios y da cuenta que siempre son poquitos los que verdaderamente hacen lo correcto. Cuando Moisés manda a los 2 espías para espiar la tierra prometida que da la leche, a donde abunda la leche y la miel, de los 2 espías que vuelven a dar el reporte cómo estaba la tierra prometida, 10 de los espías dicen, no, esto no se puede, son gigantes los que viven allá. 2 nomás dicen, no, si se puede, ¿cómo que no? Pues si Dios nos la va a dar, nos la va a dar, no importa qué gigantotes hagan. Y toda la congregación, los miles y miles y miles de personas le hicieron caso a los 10, no a los 2. Y nomás fueron 2 de todos ellos los elegidos para entrar a la tierra prometida. No más. Cuando Elías, estoy avanzando mucho, estoy brincándome muchas historias, nomás para darle el punto. Cuando Elías estaba peleando con toda la idolatría que existía, eran cientos y cientos de profetas del Dios falso. Y nomás era un profeta del Dios verdadero. Solo uno. Y todo el mundo apoyaba a los cientos y cientos de profetas del Dios falso. Solo uno, el Dios verdadero. No más uno. Podemos continuar, ¿no? Y llegar al tiempo de Jesucristo para apurarle, ¿no? Para apurarle. Y Jesucristo dijo, pues en realidad la puerta que lleva a la perdición es ancha y muchos son los que entran por ella. Pero la puerta que lleva a la salvación es angosta y poquititos son los que pasan por ahí. Son muy pocos. Y podemos escudriñar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Una enseñanza grande que nos encanta mucho es la del sembrador. El sembrador sale a sembrar y entre las personas, el sembrador pues está hablando del evangelio de salvación, ¿no? De todo ese asunto. Entre las personas que les cae la semilla, en las que reciben la semilla, de ellas son 4 personas las que les cae la semilla. Y de esas 4, 3 no babalú. Solamente una es la que da fruto y fruto abundantemente. Las otras 3, nané, nada. Y podríamos continuar y continuar e incluso llegar al Apocalipsis. Al Apocalipsis. Y se da cuenta usted en Apocalipsis que la gran mayoría de la gente es condenada. Y solamente unos cuantos habitantes de la tierra son los que heredan la vida eterna. Y no nomás estoy hablando de inconversos, aún dentro de la iglesia cristiana. Usted puede ver las cartas cartas individuales que se le manda a cada una de las iglesias en Apocalipsis, 7 iglesias. Y de esas 7 iglesias, la gran mayoría ya, solo 2 estaban más o menos. Solo 2 iglesias. Las otras, ya no. Entonces, brothers, eso es lo que tenemos hoy, ¿no? No solamente estamos hablando de todo ese montón de gente que decide quedarse a engrandar sus bolsillos, que decide quedarse a descansar y relajarse porque la semana estuvo muy pesada, toda esa gente que decide quedarse en el sillón o de irse a la pachanga o la televisión, pero ahora estamos hablando todavía de los que deciden venir a la iglesia. ¿Por qué vienen? Porque las iglesias el domingo muchas están atacadas de gente, pero ¿por qué
van a la iglesia? ¿Cuál es el propósito que buscan a Dios todas esas personas que se atreven a ir, no? Y dice Jesucristo en el versículo 26, me buscáis porque comiste el pan y os saciaste. Qué palabras tan fuertes, dice Jesús. Jesús malagradecido, diría esta gente, ¿no? Después de todo lo que hicimos buscándote del otro lado del mar, tuve que subir un cerrito y bajar otro cerrito y no te hallaba por ningún lado. Me fui atrás de un arbusto buscándote, había una cueva, me metí a ver si estabas ahí. Luego regresé y les dije, no está Jesús por ningún lado, préstanos tu barco y vamos del otro lado a ver si está. Cruzamos el mar, llegamos a ti y nos dices que nomás por dragones. ¿En serio, Jesús? No tienes llenadera. Así es como mucha gente respondería, ¿no? Pero fíjese lo que causó estas palabras tan duras en la gente. Porque diríamos, bueno, Jesús ya me llamó la atención, ya me exhortó, ya voy a agarrar la onda, ya voy a entender. Pero empieza a llamarle la atención Jesucristo bien fuerte. Y a través de los próximos días vamos a ver qué tan fuerte y las palabras de vida que da. Todo está dando vuelta el capítulo 6 de Juan en el hecho de que multiplicó los panes y los peces. Todo está ahí basado, todas estas enseñanzas de Juan 6, porque aquí dice, me buscan porque comiste el pan y me saciaste. Lo que había sucedido el día anterior, aquí. Más adelantito va a empezar a hablar del pan. Y ellos le mencionan, nuestros padres comieron del maná en el desierto. Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Pero todo va en la idea de que multiplicó Jesucristo los panes y los peces. Entonces aquí en el versículo 26, donde les dice Jesús, ustedes me buscan porque comieron el pan y se saciaron. Ahí empieza una serie de regaños que Jesucristo les empieza a dar bien durote a ellos. A tal grado que en el versículo 60, de aquí el capítulo 6 de Juan, fíjese, dice, al oírlas, al escuchar todas estas palabras la gente, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? El versículo 61, Jesús les dice, ¿esto os ofende? ¿Se ofenden con esto? ¿Cuántas personas me habrán dicho a mí que lo que aquí se predica los ofende? Muchas personas me han dicho, oh, la amiga que invité ya no viene, o el amigo que invité ya no viene, porque pues se ofendió con lo que dijo. De hecho, el Facebook nos ha clausurado varias veces, nos borró la cuenta anterior que teníamos, donde teníamos, que eran como, no sé, varios cientos ya de seguidores, porque nosotros ofendíamos a la gente con lo que aquí se hablaba y nos clausuró a tiro la otra cuenta. Y ahorita de vez en cuando lo sigue haciendo, que nos mutea ahí, ya no se oye nada, porque ofende a la gente lo que se dice. Y Jesús dice, les ofende. Ay, pobrecito, no los quería ofender. No, en realidad no se preocupa Jesús por eso. Pero ¿cuál es la reacción de la gente? Usted diría, hubo un cambio en la gente, ya que Jesús les habló, los exhortó bien chidote. Fíjese el cambio que hay en la gente en el versículo 66 de aquí de Juan, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ese fue el cambio. En lugar de dar un paso hacia enfrente, hacia adelante, la gente dio un paso hacia atrás. En lugar de que esas palabras de exhortación que Jesús les dijo lograran un cambio en sus intenciones y sus motivaciones, prefirieron ellos rechazarlo, rechazar a Jesús. En lugar de decir, sí es cierto, está diciendo la neta, está diciendo la verdad, voy a agarrar la onda. Más bien, hay unos vidrios, este brother, ¿qué onda? Se cree mucho porque multiplica unos panes y unos peces. Se cree mucho porque puede cruzar el mar sin lancha. Y lo rechazaron, brother. Entonces, son palabras duras, pero aún así, acá entre nosotros, aquí platicando con 2, 3 de ustedes que están maduros, hemos usado una palabra que le llamamos filtro. Bueno, se filtra a la gente, ¿no? ¿Verdad?
Cuando se dicen estas palabras que ofenden, nos sirven porque es ¿cómo? Exactamente, cola a todos, ¿verdad? Ahora, nomás que se quede lo bueno. Y entonces, pues, a eso es lo que sucede. Mucha gente abandona la carrera a medio camino. Eso es lo que tenemos ahorita. Un montón de gente que se creen cristianos, pero en realidad ya dejaron el camino desde hace rato. Ahora, usted diría, ay, qué sorpresa que este brother ya no venga a la iglesia, que ya no busque a Dios, qué sorpresa que este brother, mire también que hablaba, tanta crema que le echaba a los tacos cuando hablaba y ahora se queda en la casa. No, a Dios no lo sorprende, fíjese. Versículo 64. Aquí mismo en Juan, estamos en Juan 6. Versículo 64 dice Jesucristo, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ya sabía Jesús, ya sabe Jesús quién viene por el pan y ya sabe que Jesús quién viene para darle la adoración que Él exige, que Él se merece. Versículo 70, aquí mismo en Juan, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. ¡Ay, diablillo! Jesús dice, yo los escogí, yo sé quiénes son ustedes. Yo los conozco porque yo los escogí y sé que uno de ustedes es chamuquín. Y luego dice el 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora, Judas Iscariote es simplemente, o se puede usar como alguien que representa a todos aquellos que siguen a Jesús por la razón correcta. Hay mucha enseñanza en la vida de Judas Iscariote, pero no era uno nomás el que lo iba a traicionar, fueron muchos los que traicionaron y abandonaron a Jesucristo. Entonces Judas Iscariote viene a ser representativo de todos aquellos que lo siguen y se pueden pasar hasta años con Jesucristo, nomás para sacarle un beneficio terrenal al asunto. Nomás para eso. Puede ser aún identificado entre uno de los seguidores de Jesucristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la gente haría eso? ¿Por qué alguien dejaría a Jesús? ¿Por qué te aventarían la toalla? ¿Por qué se rajan a medio camino? ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones de por qué la gente abandona a Jesucristo. Hay muchas razones. O sea, con Judas Iscariote usted diría, o diríamos diferentes cosas. Muchos dirían pues por el amor al dinero, el materialismo, dirían por las ganancias terrenales, por la vanidad, por la avaricia. Pero Judas no es el único, entienda usted. Es más bien un ejemplo del cristiano defectuoso, del cristiano con la motivación incorrecta. Fíjese, nomás le voy a parafrasear lo que sucede en Lucas 14, cuando alguna gente comienza a rechazar a Jesucristo, la invitación de Jesucristo. En Lucas 14, cuando viene la invitación, uno dice, ay, ¿sabes que acabo de comprar una casa? Entonces, pues la casa es más importante. Si vemos entre palabras lo que está diciendo, pues mi casa es más importante, hay que cuidar las paredes, hay que limpiar el patio, tengo una gotera, hay que hacer esas cositas, es más importante mi casa. La acabo de comprar, así que tengo que cuidarla. Tú aguántate tantito, Jesús. Tú aguántame ahí. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes. Y los bueyes necesitan importancia, o sea, necesitan atención porque son bueyes. Entonces, no se pueden cuidar solos. Y entonces está diciendo, pues necesito cuidar esos bueyes porque representan el trabajo, ¿no? El trabajo es más importante. ¿Con qué voy a comer? ¿Con qué voy a alimentar mi familia? Necesito cuidar los bueyes. Otro, el mismo Lucas 14, le dice, acabo de casarme. Y sabes que a mi esposa no le gusta el cristianismo. Es que los hermanos son hipócritas y por eso tengo que cuidar a mi esposa. Me acabo de casar con ella, pues es más importante lo que diga Dios, lo que dice mi esposa, lo que dice Dios, y tengo que atender
mi hogar antes que atender a Dios. Y eso representa el hogar, la familia. Ahora, si nos vamos a Lucas 9, en Lucas capítulo 9, hay unas gentes que se acercan y querían seguir a Jesús, dice la palabra de Dios en Lucas 9. Y Jesús les dice, ok, nomás recuerden que las zorras tienen su nido, pero el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo dice, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Así. Yo me acuerdo cuando estaba morrito, chavaleón, ¿no? En los 15, 16 años, y no hace tanto, pero hace algunos 10 años atrás. Yo recuerdo, bro, es que andaba yo de voladillo, así con las chavalitas, ¿no? Y andaba con que, oye, esta morrita, y que allá, y que acá. Y mi mamá, que era medio dura a veces, le decía, ay, ¿qué le vas a ofrecer? No tienes ni dónde caerte muerto. Así me decías, ¿sí? No tienes ni dónde caerte muerto. Y es más o menos lo que Jesucristo les dice a estas personas que querían seguirlo. Le dicen, la zorra tiene una cuevita por ahí, pero yo no tengo ni dónde caerme muerto. Podríamos llevarlo a mucha enseñanza ahí, que la cruz y cuánto rollo, pero no. Quédese en la enseñanza de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas que querían seguir a Jesús? Bueno, el primero le dice, sí te sigo, pero déjame primero entierro a mi padre. Así le dice en Lucas 9, déjame primero entierro a mi padre. Jesús le dice, pues deja que los muertos entierren a sus muertos. Usted diría, ¿cómo no? Ay, pues si se le murió el padre. Todavía no se moría el padre, brother. O sea, todavía no, déjame que mi papá, pues ya tiene 40, ya no le falta mucho para petatearse. Déjame que se muere y luego ya te puedo seguir cuando se acabe mi... Y si usted otra vez le pone atención a ese mensaje, a esa pasaje en especial de déjame entierro a mi padre, le está diciendo, déjame primero cobro mi herencia. ¿Entendió? Déjame primero cobro mi herencia. Y ya cuando yo reciba lo que tengo que recibir de mi parte de mi padre, entonces sí, ya te puedes seguir. Otro le dice, pues Jesús, yo no quiero enterrar a mi padre como este huerco, perdón. Yo no quiero enterrar a mi padre como este, pero déjame despido de mi familia, le dice otro. Ahí en Lucas 9, le dice este hombre a Jesús, déjame despido de mi familia. Y Jesús le responde, le dice, ninguno que poniendo sus manos sobre el arado y luego mira para atrás es digno de mí, le dice Jesús. Nadie que pone sus manos sobre el arado y voltea para atrás es digno de mí. Es decir, ¿qué? Pues si le acaba de decir que se fuera, que le diera chance de despedirse de su familia. Iba a lloriquear, ay, pues... mi amor, no te puedo cumplir, no puedo estar contigo porque tengo que ser cristiano. Hijos, y a lamentarse todo lo que estaba dejando atrás, tanto que trabajé con esta labor y la tengo que dejar. Dice Jesús, no, si vas a contar tus pérdidas, no eres digno de mí. Estamos leyendo Filipenses, ¿se acuerdan? Los jueves, y en Filipenses dice Pablo, todo lo tengo como por estiércol, es la palabra correcta. Todas esas cosas que tenía lo tengo como por estiércol. Y esta persona dice, no, déjame, voy y lloro todo lo que estoy perdiendo. Toda mi casita, mi carrito de mulas, mi vieja que duré tanto para conquistarla. Y dice, no, Jesús dice, si tú volteas para atrás a contar tus pérdidas, no eres digno de mí. Y esas son personas que lo querían seguir, ¿no? A Jesucristo. Ahora podríamos tendernos ahora, transportarnos, para que usted vea que la gente sí deja a Jesús por muchas razones. Por muchas razones. En Mateo capítulo 13, donde se nos da la parábola del buen sembrador, y Jesucristo empieza a decir, ¿qué pasa con estos que lo abandonan? ¿Este niño es predicador o político? Pero ¿qué pasa ¿por qué lo abandonan a Jesucristo? ¿Por qué avientan la toalla todas estas personas sobre las cuales cayó la semilla? Y Jesucristo empieza ahí en Mateo 13 a decir, la primera persona, dice Jesús, me deja, no recibe la salvación por ignorante.
por ignorancia. Dice en Mateo 19, cuando Jesús está explicando, dice, Mateo 13, 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ignorancia. Y eso me preocupa. Perdón, déjeme tomar agua, bro. Y todo me quedó del juez. Y eso me preocupa a mí, bro, porque es ignorancia, ¿no? Y dice Jesucristo, alguien escucha la palabra del reino, no la entiende, viene el chamuco y lo hace pedazos. Me preocupa hoy mucho porque nuestras iglesias, tristemente, sobre todo las iglesias hispanas, gracias, hijo, sobre todo las iglesias hispanas, falta mucha enseñanza. La gente no quiere aprender, lo único que quiere es ser motivado, ser animado. Me dijo un brother, fui a predicar, una vez me invitaron a predicar acá en Albuquerque por el, pues no le digo dónde porque vas a ver cuál iglesia, ¿no? Pero allá por el sur de Albuquerque, por la calle Barcelona. Pero el caso, me invitaron a predicar a esa iglesia y me dijo, llegué a predicar y me dijo un diácono de ahí, me dijo, pastor, pónganos en la, ¿cómo dijo? Pónganos al filo de la silla, así me dijo. Pónganos al filo de la silla como usted lo sabe hacer. Pues nomás para eso vino, para cómo lo entusiasmo, cómo lo motivo, cómo no. O sea, es lo que mucha gente busca, que lo animen, que lo entusiasmen, que, ay, quiero salir, pero bien feliz de esa iglesia. Y con las palabras fuertes que dice Jesucristo, las palabras duras, no muchos salen así. Entonces me preocupa, dice Jesús, alguna gente escucha las palabras del reino, no las entiende, el chamuco los hace pedazos. Eso está pasando mucho en nuestras iglesias hoy. Mucha doctrina que no tiene fundamento bíblico. Y mucho del fundamento que según ellos sacan bíblico es un pedacito de la Biblia, un versículo de la Biblia mal interpretado, mal aplicado, que no quería decir lo que ellos dicen que quiere decir ahora. No quería decir eso para quien se escribió cuando se le escribió, porque se le escribió. Y entonces lo agarran y lo transforman y lo hacen que diga lo que quiera. Y son hechos pedazos, ¿no? O sea, son despedazados. Yo le dije a la gente que ha venido aquí, viene unos domingos, y a mí se me quedó bien grabado esta mujer, la primera vez que me dijo, fue la primera vez que me dijo, pastor, predica bien bonito, y le echó uno porras, y cachún, ra, y luego me dijo, pero la verdad ya no voy a venir a la iglesia. Y le dije, ay, hermana, ¿por qué? Yo dije, a lo mejor se va de ciudad. Me dice, es que la verdad, usted no tumba. Así me dijo, usted no tumba. Pues sí, sí le quise tumbar un diente, pero qué tristeza, ¿no? Tanta doctrina mala. Muchos cristianos, tristemente, el cristiano, déjame se lo pongo, estamos hablando de nuestra gente, cristianos evangélicos, nuevo testamentarios, cristianos protestantes, como usted le quiera llamar, pero muchos de nosotros criticamos a los mormones, por ejemplo, porque ellos inventaron un montón de cosas, hasta escribieron libros para fundamentar, se inventaron libros, La Perla de Gran Precio, el libro del Mormón y más, para ponerle fundamento a sus doctrinas. Y tienen doctrinas tan horribles como que alguna vez ellos esperan ser Dios en sí. Cada uno va a tener su propio mundo donde van a poder ser Dios sobre este mundo y van a tener diositas de chiquistriquis. Tú reinas conmigo, no una, no dos, van a tener un montón. Y uno dice, ¿qué onda? ¿De dónde sacaron esa doctrina? No está en la Biblia. Es cierto. Vemos a los testigos de Jehová y decimos, ¿estos qué onda? No creen que Jesucristo es Dios, no creen en el infierno, no creen en el milenio, no creen en nada de estos brothers. ¿Qué onda? Se inventaron todo al último, según los testigos de Jehová, que son humanistas, todo el mundo va a ser salvo. Todo el mundo, no hay consecuencia de pecado, simplemente todo el mundo es salvo. Y uno dice, ¿qué onda esto? ¿De dónde sacaron tantas tonterías? Hasta su propia versión de la Biblia sacaron para darle fundamento a lo que creen. Ya la Biblia que ellos tienen no es una Biblia con traducción correcta, pero decimos, ¿qué onda, no? Volteamos a ver a los católicos. ¿De dónde sacan a la Guadalupe? Yo busqué Guadalupe en la Biblia por todos lados y no la encontré. ¿De dónde sacan el purgatorio? No está en la Biblia el purgatorio. Y los atacamos. Decimos, ¿qué onda esta brother? Pero túmbeme, pastor. Tumbar sí está bien. ¿Por qué no se hacen la pregunta, ¿dónde está el tumbar en la Biblia? ¿Dónde está?
Los rechazados. Todos los que fueron tumbados en la Biblia por Dios es porque fueron rechazados. Ninguno es porque fue recibido, ninguno es porque fue aceptado. Órale, tumbado. Y usted vea, o sea, yo le uso, simplemente le pongo de ejemplos las historias más conocidas. El sacerdote Elí, ¿qué pasó cuando fue rechazado por Dios? ¡Pum! Cayó para atrás, se desnucó y ahí quedó. Ahí quedó. Cuando fueron a arrestar a Jesucristo, iban un montón de líderes religiosos y de soldados y dijeron, ¿quién es Jesús? Jesús dijo, yo soy. Dice la palabra de Dios, en ese momento, ¡pum!, cayeron todos para atrás. Así dice la palabra de Dios. Todo el grupote de gente que iba con antorchas, con espadas, los soldados, los religiosos, todos los que iban a arrestar a Jesucristo, en el momento dicen, ¿dónde está? Yo soy. ¡Pum!, caen todos. Todos caen. Y ahorita la gente anda con que túmbeme, pastor. Túmbeme. Ahora, ¿no se dan cuenta que antes de tumbarlos por sus espaldas, antes de tumbarlos literalmente, ya los tumbaron? Esa es la idea. La idea no es tumbarlos así, es tumbarlos así. Entonces, por eso aquí donde Mateo 13, el Señor Jesucristo dice, la verdad, esas personas abandonan el camino, abandonan la salvación, porque muchos de ellos al escuchar la palabra no la entienden y luego el chamuco los hace pedazos. La ignorancia. Es por eso que aquí vamos a empezar otra vez unas clases. Este miércoles ya, hermanos. Este miércoles comenzamos pero hacía mucho que no me entusiasmaba tanto en clases. Este miércoles tenemos unas clases, un cóctel de clases, homilética, hermenéutica, comunicación, teología, ¿qué más? ¿Qué me faltó? Exégesis, no, ¿cómo? También hasta gramática vamos a estudiar ahí, ¿no? Y poesía. Vamos a hacer unas clases, pero ¿por qué? Porque si no entiendes la palabra de Dios, viene el chamuco y te hace garras. Pero no es la única razón por la cual la gente deja a Jesucristo. Aquí mismo en Mateo 13 el Señor Jesucristo explica otra de esas que no dio fruto, dice el versículo 21. No tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahí está la otra razón. ¿Por qué? Por la aflicción. Muchas personas ahorita son cristianos nomás porque todo marcha sobre rueda, porque la vida es color de rosa. Pero sabe que, y ahí es donde a mí la emoción me anda ahí ganando con 2, 3 que he conocido y todavía ahorita los conozco. Y yo le he usado este ejemplo con usted, perdóneme, discúlpeme por ser duro, pero ni modo. Una cristiana, una hermana cristiana, un brother cristiano, que tienen fe en Dios, pierden a un ser amado y ya caen en depresión. Ya ni a la iglesia quieren ir, ya no quieren hacer sus funciones dentro de la iglesia, ya no quieren trabajar sus dones, nada. Porque están deprimidos y hundidos porque perdieron a su ser amado. ¿Qué fe es esa? ¿Qué fe es esa? Es evidente que la fe que tenían no tenían raíces, era superficial, estaba basada nomás en los panes y los peces que Jesucristo le estaba dando, porque nomás estaban interesados en los beneficios terrenales que ofrecía Jesús, pero no tenían sus ojos en la eternidad. Y por eso ahorita están con que, ay, perdí a mi ser amado, perdí, lo extraño. Sí, es lógico que lo extrañe, pero no es lógico que aviente la toalla, no es lógico para un cristiano que verdaderamente tiene fe en Jesucristo, que deje de obedecer al Señor Jesucristo, al poner a trabajar sus dones que Él mismo le dio con su Espíritu Santo. Y eso es ese tipo de persecución que todo ser humano tiene. ¿Cuál ser humano no ha perdido a un ser amado? ¿Cuál? Ahora imagínese las persecuciones que vienen por ser cristiano. El rechazo de la familia, las críticas, los ataques,
el ser despedido de un trabajo, o que tenga que dejar un trabajo porque choca con lo que Dios le pide su trabajo. Esa es persecución de veras. Y dice, pero gano buen billete, pero no puedo servir a Dios y tener este trabajo. Esa es persecución del de veras. Y mucha gente dice, no, pues el trabajo, tengo que atender al trabajo. Y dice aquí la palabra de Dios, pues tropiezan. No aguantan, la aflicción no los deja. Y muchos se quedan a medio camino. Sí, seguimos, ¿no? Porque se me hace que el tiempo va avanzando. La verdad, agréguenle unos 30 minutos más a eso, mijo. Es en serio, ¿eh? No se ría tanto porque sí. Gracias, miro. Aquí mismo en Mateo 13, el Señor Jesucristo dice otra razón de por qué gente deja. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y ahí está otra vez, ¿no? Lo de Judas, usted diría. ¿Qué dice la palabra de Dios? El amor al dinero. No dice el dinero es la raíz de todos los males. Dice el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y aquí dice la palabra de Dios. Jesucristo dijo, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y aquí dice la palabra, Jesucristo lo dijo. Pues muchas personas se quedan a medio camino porque pues, el engaño de las riquezas. Me encanta como lo pone la Biblia claro, ¿verdad? El engaño de las riquezas. ¿Por qué engaño? ¿Por qué engaño? Porque las personas solitas engañan al creer que tener más billete, al tener mejor casa, al tener mejor carro, al vivir en tal ciudad o en tal país o en tal colonia, van a ser felices. ¿Y sabe qué? No lo son. No lo son, pueden traer mejor celular y siguen igual de miserables. Pueden traer mejor carro y siguen igual. Y pueden tener lo que les dé la gana. Y la riqueza no les da lo que buscan. No se las da. No se les da. Uno más usted piense, si divide las clases sociales, la clase baja, la clase media y la clase alta. Y usted dice, ¿dónde hay más suicidios? ¿En la clase baja, media o alta? ¿Dónde cree usted que haya más suicidios? ¿Pero qué? ¿Tienen riqueza? ¿Tienen salud? La gente los quiere, pues tienen billete. Y aún así, más suicidios en la clase alta. Y ahí estamos todos, yo quiero ser de la clase alta. Muchos compran y compran billetes de la lotería. Y cada vez que rifan una televisión, una troca, compran sus boletos. Y cada vez que, ese grandote no me hizo caso. Y cada vez que, brother, los engaños de la riqueza y mucha gente acaba aventando la toalla por eso, ¿no? Y podríamos seguir, pero ya se me anda acabando el tiempo. Podríamos ver la comodidad del mundo. Mucha gente quiere la comodidad, muchos le huyen al compromiso, le tienen miedo al compromiso, tienen temor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que continuar, pues Jesús les dice Jesús, no se enfoquen, no se preocupen en las cosas terrenales. Más bien, dice Jesucristo en el versículo 27, aquí viene la lección. Más bien, si quieres agarrar la onda, dice, trabajad no por la comida. Volvimos a Juan 6, Juan 6:27. Trabajad, dice Jesucristo, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esa es la lección. Lo importante es lo eterno, dice Jesucristo. No hagas tesoros aquí donde la polilla y el orín, donde el ratero, todos ellos se los llevan. No, haz tesoros en el cielo, dice Jesucristo. Y aquí dice, más bien, en lugar de estarte enfocando tanto en lo terrenal, en lo temporal, en lo pasajero, ¿por qué no te enfocas en lo que es eterno, en lo que es duradero, en lo que verdaderamente tiene valor, dice Jesucristo? Entonces, ¿en qué quedaríamos? Quedaríamos, brothers, en que el verdadero seguidor de Jesucristo permanece en Él. A pesar de pruebas, de luchas, a pesar de tentaciones, a pesar de resbalones, a pesar de todo, el verdadero hijo de Jesucristo se queda con Jesucristo siempre. No avienta la toalla cuando lo regañan, cuando lo exhortan. No, él sigue adelante, sigue firme. Si usted sigue leyendo la Escritura, llega un momento donde Jesucristo, aquí mismo en Juan 6, voltea a ver a sus discípulos y le dicen, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? ¡Órale!
Y se quedaron. Se quedan. Pero así directote les dice, también gánenle si se quieren ir. Y se quedan. Ahí en la palabra de Dios, en Mateo 10:22, en Mateo 10:22, en Marcos 24, en Lucas, Marcos 13:13, Jesucristo lo puso bien claro, dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero fíjense, dice, el que persevere, el que perseverare, el que aguantare, el que resiste hasta el fin, ese es el que se... Es evidente de que eres hijo de Dios cuando aguantas hasta el fin. ¿Qué está diciendo? Pues el que no aguanta es porque no es. Porque no es algo, es una característica de un verdadero seguidor de Jesucristo, el aguantar hasta el fin, el resistir. Ahora, yo le advertí que había que agregarle, vea que le dije que había que agregarle, porque no se lo puede dejar a medias, bro, no, luego no. En Hebreos, la carta a los Hebreos está escrita para un grupo de judíos, si usted, que ahora habían aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, diríamos hoy judíos mesiánicos, o sea, estaban dejando la religión judía que es de obras, gánatelo, y estaban ahora, habían abrazado a Jesucristo, que no es por obras, ahora es por fe, cree en Jesucristo, confía en Jesucristo, ten fe en Jesucristo. De eso son contrastes de dos religiones, judaísmo, obras, cristianismo, fe. Por eso eres salvo, porque crees en Jesucristo. Y cuando les escribe, aún así les deja bien clarote, ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 3, la palabra de Dios nos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Les dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos en Hebreos 2:3 esta salvación tan grande? La mente de muchos brothers hoy que están tan influenciados por el catolicismo y por el materialismo, la mente luego piensa, ¡ay, pues hay que darse latigazos en la espalda, hay que dar más dinero, dice, tienes que tener fe en Jesucristo, tienes que permanecer en Él, confiado en Él, obedeciéndole a Él. Eso es lo de una persona que tiene fe. Y luego ya en el próximo capítulo de Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice así la palabra de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros o de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Incredulidad, dice, para apartarse. Hay que ponerle atención a la palabra, Dice incredulidad. ¿Qué sería lo opuesto de fe? Pues incredulidad. Dice, cuídense que no haya entre nosotros alguien que tiene un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el por el engaño del pecado. Pero no termina, dice el 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Muchas personas leen estos versículos y nomás piensan obras. Está hablando de fe. Está hablando de fe, no está hablando de obras. Las obras son un producto secundario de la fe. No es al revés. Usted hace cuando cree. Y si hace sin creer, entonces ya cayó en la religión del judaísmo. Tengo que ganarme yo mi fe porque Jesucristo no es suficiente. Entonces, brothers, el creer no es una vez y ya estuvo, es continuar creyendo. Cuando usted cree, pues se hace visible su fe en la constancia, en la consistencia, en la entrega, en la pasión, en el compromiso, en la lealtad. Ahí es donde se hace evidente que usted cree en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, porque usted permanece. Y aun cuando las circunstancias se ponen difíciles, aun cuando la señora se pone difícil, aun cuando el trabajo se pone difícil, aun cuando la salud se pone difícil, usted permanece y continúa. Y es la diferencia entre un verdadero es otra de las diferencias entre un verdadero seguidor de Jesucristo y uno que ¿cuándo más andaba buscando panes y peces?
Uno que nomás estaba buscando a ver qué más le daba el Señor Jesucristo, ¿no? Así que eso es, bro. Permaneces hasta el fin, en las altas, en las bajas, ahí estás tú agarrado, apeñuscado de Jesucristo. No lo sueltas ni por un instante. Estás, eso, ¿no? Resumiendo lo que hemos visto de Juan 6 hasta ahora, bro, pues el falso seguidor de Jesucristo es atraído por la multitud, diríamos, la multitud. Acuérdense que había mucha gente. La multitud lo atrae al falso seguidor. Hay un brother acá en Albuquerque también, no le digo dónde, pero está por la calle de Texas. También un pastor que me invitó a predicar. Un pastor que me invitó a predicar allá en Texas, allá en Albuquerque por la calle de Texas. Y luego me dijo, brother, me dijo, pastor, tú nomás preocúpate en llegar a 100 personas. Ya nomás llegas a 100 y la gente solita trae a más gente. Me dice, solos vienen. Al ver que hay 100, más quieren venir y más quieren venir. Me dijo, la gente atrae gente. Y luego yo le pregunté, ¿cómo le hace para llegar a 100? Y ahí es donde entra el materialismo. Usted ofrezcale panes y peces y la gente viene. El asunto es de que mucha gente que son falsos seguidores son atraídos por la multitud. Son atraídos por lo supernatural. Usted nomás examine las iglesias cristianas de hoy. Vea cuánto místico y sobrenatural abusan, usan y predican. Súper sobrenatural. El Espíritu Santo toma poder de usted mientras está al servicio, que usted dice cosas que ni sabe que dijo. Pero el Espíritu Santo no tiene poder para tomar control de usted allá en el trabajo, cuando anda chismosa y de quejona y hablando mal de su esposo. Pero nomás en la iglesia sí tiene poder. ¿Qué es eso? Si hay sobrenatural aquí, hay sobrenatural allá afuera, bro. Si el poder el Espíritu Santo lo puede controlar su lengua aquí adentro, le puede controlar su lengua allá afuera. Pero pues, tristemente no funciona. El falso, entonces, seguidor de Jesús busca lo sobrenatural, buscan las ganancias terrenales. Y aún cuando ellos lo adoran, cuando ellos adoran a Jesucristo, en realidad lo que están buscando es un éxtasis. Están siendo atraídos por la música y a ver qué siento yo. No están para entregarle a Dios lo que Dios se merece, que es el reconocimiento de su grandeza, de su soberanía, de su poder, de lo asombroso que es Él. Es nadie, hazme sentir bonito, Jesús. Es todo lo que quieren en su adoración. Sentirse bien ellos. No es entregarle a Dios lo que Dios se merece. Entonces eso es un falso, brother. Cuando las cosas no les salen como ellos quieren, avientan la toalla. A pesar de la multitud, a pesar de lo sobrenatural, a pesar de su éxtasis en medio de tantas ceremonias religiosas que tuvieron, si las cosas no están saliendo como ellos quieren, se molestan con su Diosito y lo avientan. Así son. Cuando en realidad los verdaderos hijos de Dios, brothers, el verdadero discípulo, el verdadero seguidor de Jesucristo, no puede esperar por el próximo servicio donde se congregan los santos para juntos darle la adoración que Dios se merece y levantarlo a Él en alto como una bandera diciendo Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, y no se aguanta las ganas y dice ¿cuándo es el próximo servicio? Viejo, apenas el lunes. ¿Por qué el pastor no hace servicio los lunes? Porque junto quiero adorar a Dios, y en su casa pone alabanzas y ora y canta y vive para Jesucristo, porque no puede aguantarse para el próximo servicio, no puede aguantarse y tiene que adorar a Dios donde sea que esté, cuando sea que esté, a pesar de cómo le esté yendo en la vida, aunque esté triste con alguien, esté enojado con alguien, aunque tenga enfermedad, aunque tenga salud, aunque le falte billete, aunque tenga abundancia, no puede aguantarse un verdadero hijo de Dios en entregarle la adoración en Jesucristo. Y no está buscando a ver qué es la próxima cosa que me va a dar Jesucristo, está buscando qué más le puedo dar yo a Él. Es por eso que te doy alabanza, te doy adoración, es por eso que trabajo mis dones, mis habilidades, mis talentos, los uso para tu honra y tu gloria, porque tú eres asombroso, Jesucristo. Esa es la diferencia entre el que verdaderamente siga a Jesús, porque ha tenido fe en Él,
y el que nomás está buscando beneficios terrenales. Vamos a orar.